Bueno, buenas noches, hermanos. El día de hoy nos toca entrar a uno de los capítulos más conocidos del libro de Hebreos, que es el capítulo 11, que se conoce como la galería de los héroes de la fe. Sí. Es un capítulo del que tenemos bastante que hablar y del que espero que saquemos provecho. Pero la semana pasada, pues no logramos terminar el capítulo 10, lo cual creo que fue bueno porque así nos ubicamos bien en el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a estudiar los primeros versículos del capítulo 11, pero vamos a terminar con lo que dejamos pendiente la semana pasada y así pues le vamos a sacar mejor provecho al estudio. Entonces, si ustedes se recuerdan, y si alguno no estuvo la semana pasada, pues le recomiendo ver la grabación, porque en este pasaje de 26:31 nos llevamos casi todo la hora, entonces un poquito difícil resumirlo, pero es importante hablar de él porque es un pasaje que se ha usado mal, se ha tergiversado, se ha malinterpretado, se ha utilizado para meter miedo. Y la verdad es que es una advertencia severa, pero tenemos que entenderla en el contexto que el escritor de Hebreos está hablando. Lo leemos nuevamente, dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, entonces, esto no es un pasaje, mis hermanos, que diga que, bueno, si ya somos cristianos y hemos sido lavados con la sangre del Cordero y que pecamos, que entonces ya no hay perdón para nosotros. Eso es pensar en un Dios sin misericordia, en un Dios cruel, no en el Dios perdonador que tenemos. Algunos detractores de la Biblia dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era así, era cruel y era misericordia, pero eso no es cierto, eso es ignorancia de la Biblia. Sabemos que Dios es un Dios misericordioso y hay varias citas, no podemos mencionarlas todas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero pues hay algunas que creo que sí vale la pena mencionar, como Miqueas capítulo 7 y versículo 18 dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Pongan atención a eso, porque tu mayor placer es amar. Esta es la Nueva Versión Internacional. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Vuelve a compadecerte de nosotros. Quiere decir que estamos conscientes de que pues, pecamos. Eh, primera Juan dice que si decimos que no pecamos, somos mentirosos y lo hacemos mentiroso a él. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, sabemos que como cristianos luchamos constantemente contra el pecado. Esa es una lucha diaria. Eh, Podemos no pecar. Estamos capacitados para no pecar. Porque Pablo dice que morimos juntamente con Cristo, a nuestra vieja naturaleza, al hombre pecador. Eh, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero mismo Pablo reconoce
que sus miembros se rebelan contra lo que él quiere hacer. Y él dice, cuando le habla a Timoteo, dice que Cristo vino al mundo a dar su vida por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. No dice yo era el primero, dice yo soy el primero, porque está consciente de que la naturaleza pecaminosa se subleva, está queriendo sublevarse constantemente. Entonces estamos expuestos a caer en el pecado, debemos luchar por no caer, no decir, bueno, como todos pecan y como pues, soy humano, pues ahí pequemos. No, la lucha es constante. Pero a lo que voy es que este pasaje no significa que si pues, teníamos una adicción y aceptamos al Señor y volvimos a caer en ella, tenemos que luchar para salir de eso, o algún viejo hábito. Yo recuerdo mucho a un compañero que tenía de trabajo, que era el jefe de la bodega de la empresa donde yo trabajaba. Él estaba en la bodega y enfrente de la bodega estaba un parqueo así grande donde entraban todos los trailers a cargar y descargar. Y un día me dijo, mira, me dijo, imagínate que vos vas atravesando ahí el parqueo y vas a la mitad y te tropezás y te caes. ¿Qué haces, me dijo? ¿Te quedas tirado o te levantás corriendo a sacudirte aunque estés adolorido y raspado para que nadie te mire? Pues obviamente la primera reacción es levantarse. Entonces, todos estamos expuestos a caer. El problema es quedarse tirado. Ya pequé, ya no hay salvación, ya perdí mi salvación. Pues se puede tomar como excusa este pasaje, pero este pasaje no está hablando de eso, no está hablando de la pérdida de la salvación, está hablando de otra cosa mucho más grave que es la apostasía. Y la apostasía es rebelarse contra Dios, es desechar el sacrificio de Cristo, es abandonar la fe, es regresar pues, lo que pensábamos antes o lo que creíamos antes, o regresar a donde el Señor nos rescató de la esclavitud. Recordemos que el escritor de Hebreos viene hablando de que Dios sacó al pueblo judío de Egipto, los rescató de la esclavitud y ellos querían regresar, se sublevaron y querían regresar. Entonces, rechazar a Dios, rechazar el sacrificio de Cristo, eso es apostasía y de eso está hablando este pasaje. Hay palabras clave aquí que dice que ¿cuánto mayor piensa usted que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Imagínense, eso es algo muy fuerte, que ha profanado la sangre del pacto por el cual había santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Eso es alguien que definitivamente se rebela contra el Señor, que no quiere saber ya nada y que se vuelve enemigo. Aquí dice también que de los enemigos de Dios, y nosotros no somos enemigos de Dios. Entonces, tenemos que entender bien ese pasaje. Es una advertencia muy fuerte para los apóstatas, los que se rebelan contra el Señor, los que desechan el sacrificio de Cristo, una vez que ya lo conocieron, que habían sido iluminados, que habían recibido la luz del Evangelio y se rebelan contra eso. Siguiendo entonces con los versículos que nos hicieron falta, aquí pues aclara un poco más lo que hablamos anteriormente. Dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, aquí viene otra vez, después de recibir el Evangelio, vemos que el Evangelio es luz, que Jesús es la luz del mundo. Después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Recordemos que estos hermanos originales a los que el escritor dirige su sermón o su tratado,
estaban en una situación complicada, estaban siendo perseguidos, estaban, habían desertado de su pueblo. Para los judíos que aceptaban el evangelio era como una traición a su patria. No solo era una traición a sus creencias, a su religión, sino a su patria y a su ley. Recordemos que para los judíos no había una ley civil y una ley religiosa. La ley era la ley, la ley de Moisés era lo que prevalecía. Entonces, eran tomados como infractores de la ley. Y, y era una situación difícil, una situación similar a lo que pasa hoy en día con algunas religiones. El musulmán, por ejemplo, que se convierte a Cristo, es rechazado por su familia, es rechazado por su nación, prácticamente deja de ser un ciudadano por esa cosa tan terrible que ha hecho. Entonces, en esas condiciones estaban estos judíos que se habían convertido al evangelio, eran rechazados por su familia, eran rechazados por su país, eran rechazados por su gobierno y encima sufrían persecución del gobierno romano, que era el gobierno opresor de todos los judíos. Y recordemos que la persecución, bueno, hubo varias persecuciones, desde Esteban, después de la muerte de Esteban, una persecución, después hubo una segunda persecución, pero la peor fue la tercera, que fue la de Nerón, donde acusó a los cristianos de haber incendiado Roma, de lo que él había hecho. Y entonces lo que hacía es que los apresaban y los ponían como antorchas humanas para alumbrar los jardines de Nerón. Esa era una de las cosas que hacían con los cristianos. Entonces estos hermanos, no se sabe exactamente la fecha en que se escribió Hebreos, probablemente no había llegado a ese extremo o ya había pasado. Pero de cualquier forma, ellos habían sufrido mucho y eso lo dice aquí. Dicen, aquellos días sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. La persecución había sido muy cruel. Y dice, se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que habían sido tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y esto suena a que, pues, lo que hacen algunas iglesias, ¿verdad? Y pues yo creo que se ha bajado un poquito la guardia en eso por la misma situación actual, pero yo recuerdo que en la iglesia se acostumbraba, pues habían unos grupos que iban a las cárceles a repartir tratados, a hacer pequeños servicios ahí, eh, pero no es lo mismo. En aquella época visitar a un cristiano encarcelado era pues, ser sospechoso de tener la misma fe. Estos que vienen a visitar a los cristianos tienen que ser cristianos también, entonces era un riesgo grande el ir a visitar a un cristiano. Y yo creo que en parte por eso el pobre Pablo lo dejaron abandonado en la cárcel, ¿va? Todos lo dejaron solo eh, por esa situación. Pero aquí, pues el escritor está diciendo que se compadecieron de los encarcelados. Dice, cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Esto suena rarísimo, hermanos, porque ¿a quién de nosotros le gustaría que lo despojaran de sus bienes? Que era lo que hacían con estos. Imagínense, los metían a la cárcel, a lo mejor su casa quedaba a la deriva, iban y se la saqueaban. Y si lograban salir de la cárcel, cuando regresaban ya no tenían nada. Y el escritor le está diciendo, lo aceptaron con alegría. Hace unos años, como 5 o 6 años, se nos metieron los ladrones aquí a la casa. Se llevaron pues de todo, computadoras, televisores, los perfumes de mi esposa y todo. Y cuando venimos a encontrar el desastre, pues nos dio mucha cólera, porque incluso fue de día, fue en la tarde, y con vigilancia y con garita y todo, pero igual nos robaron mucho dinero. No podíamos tener gozo, no podemos estar alegres. ¡Ay, qué alegres entraron! Ahora vamos a poder comprar todo nuevo. ¡Qué emoción! No, obviamente a uno le duele, le molesta. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice lo aceptaron con alegría? No aceptaran con alegría que les decomisaban sus bienes. La alegría de ellos radicaban
en que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Y eso lo debemos de tener en mente, mis hermanos, porque a veces nos aferramos, y yo me acuso de ser el primero, nos aferramos a las cosas materiales. Nosotros hemos tenido algunas crisis eventuales y en algún momento hemos tenido la preocupación de qué va a pasar si no podemos pagar la hipoteca de la casa. Ya nos hemos atrasado y nos hemos atrasado varios meses y en algún momento hasta pues ya nos pasaron la casa a un departamento jurídico para iniciar proceso. Gracias a Dios llegó la provisión a tiempo y logramos rescatarla, pero la preocupación ha existido. ¿Qué pasa si nos quedamos en casa? Mi esposa se atormenta mucho por eso, ¿verdad? Generalmente las mujeres se atormentan más. Y si llegara a pasar, porque todavía tenemos la deuda, ¿verdad? Aunque ya no es muy grande, pero ahí se está pagando, pero pues, casi que todos los meses estamos viendo cómo le damos prioridad a eso para quitar un poquito ese estrés. Pero es que estamos aferrados a lo material. Pensamos en que vamos a perder la casa y por estar pensando eso, podemos descuidar nuestra patria celestial, nuestro hogar, en donde realmente vamos a estar para siempre, porque se dice que somos peregrinos en esta tierra. Esta no es nuestra casa, este no es nuestro hogar, este no es nuestro mundo. Nuestra patria está en la presencia del Señor. Jesús lo dijo y lo he mencionado muchas veces en este estudio. Yo voy a prepararle el lugar. Y en la casa de mi padre dice, allá hay un montón de cuartos para todos. Muchas moradas hay, dice. Si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Pero me voy a preparar el lugar y si me voy es porque voy a regresar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces es natural preocuparse por la hipoteca, es natural preocuparse por si vamos a poder pagar el carro, no. Pero nuestro enfoque no tiene que ser en lo que tenemos en esta tierra, porque tarde o temprano lo vamos a dejar. Con esta pandemia, hermanos, lamentablemente se han ido y se siguen yendo muchos amigos. Hoy acabamos de recibir la noticia de una hermana de nuestro grupo de estudio, de otro grupo de estudio, donde nos reuníamos físicamente antes de la pandemia. Todavía hace como un mes nos logramos reunir después de 2 años de que no lo hacíamos, nos juntamos a desayunar. Ahí estuvo la hermana y hoy le dio un infarto. Hoy en la tarde justamente. Y perdimos a la hermana. Y eso, pues, todos estamos expuestos en cualquier momento. Entonces, ¿qué va a pasar con la hipoteca? ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con el carro? Ya, ¿a quién le importa? Simplemente nuestras preocupaciones por lo que la polía y el oín corroen, como dice la Biblia, no tiene sentido. Como humanos, obviamente, nos preocupamos, pero nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestro enfoque tiene que ser en lo eterno, porque el Señor nos ha prometido cosas eternas y eso es lo que tenemos. Por eso les dice, ustedes lo aceptaron. No fue fácil, pero lo aceptaron con alegría, porque tenían la conciencia, o tienen la conciencia de que hay un patrimonio mejor y más permanente en la patria celestial. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. ¿Es fácil perseverar? No, cuesta. A todos nos cuesta, pero hay una razón, hay un propósito. Perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Fíjense no sé, a mí me sorprende la habilidad de este escritor, la sabiduría, porque tira una exhortación durísima, fuerte, como debe ser, porque algunas iglesias, algunos predicadores se han vuelto inofensivos. Sus mensajes buscan no ofender y pues hay que mantener un equilibrio, hay que ser claros, no solo decir lo que la gente quiere oír, sino hablar con claridad y buscar un equilibrio como lo está haciendo el escritor.
Acaba de haber una de las exhortaciones más fuertes que hay en la Biblia. Si solo tuviéramos esos versículos en la Biblia, creo que nadie la leería. Pero ahora, miren la esperanza y el consuelo que da. Dice, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo, mi justo dice esta versión, pero la Reina Valera dice, el justo por la fe vivirá. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Esta lo saca de Habacuc 2, 3 y 4. El justo vivirá por la fe y si vuelve atrás no será de su agrado. La mayor preocupación del escritor de Hebreos, inspirado por Dios, porque creo que la mayor preocupación de Dios es que echemos atrás. Es que volvamos de donde Él ya nos rescató, de donde Él ya nos libró, de la esclavitud de la que Él nos sacó. Esa es la mayor preocupación. Si vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros, dice el escritor, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Como dice el predicador Dante Gebel, alguien tiene que decir amén, hermanos. Nosotros, dice, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Amén. Bueno, con este contexto entramos entonces a el capítulo 11, que es, como ya dijimos, el capítulo de la fe, de los héroes de la fe, de la galería de los héroes. Y vamos a ver los primeros versículos que hablan de la certeza de lo que se espera. A ver, ese pasaje es muy conocido. ¿Quién me lo puede decir sin verlo? No lo pongo todavía en pantalla, pero díganme, ¿qué dice Hebreos 11 que es la fe? La fe dice aquí está la primera parte. No me dejen solo. La certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí yo siempre utilizo esta otra versión, que es un poquito diferente, que es la nueva versión internacional. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ellos fueron aprobados los antiguos. La Reina Valera viejita, la 1909 creo que es, porque lo que dijo la hermana Carol es de la 60. La 9 tenía una traducción más literal, dice la sustancia de las cosas que se esperan. Y eso es muy interesante porque la palabra sustancia o la palabra original que está en el griego, dice, es upóstasis. Upóstasis es la palabra original y eso se traduce como sustancia o fundamento. El fundamento la sustancia es, por ejemplo, la sustancia de la fruta es el jugo. El fundamento, realmente nosotros estamos formados por nuestra sustancia, es lo que nos forma, es el fundamento. Entonces, eso es realmente la traducción literal, por eso Valera 1909 dice la sustancia de las cosas que se esperan, el fundamento de lo que esperamos, la firme seguridad que toman las promesas que Dios nos ha dado y las hacen una realidad, la seguridad que toman esas promesas. Y la otra palabra, certeza, viene de la palabra griega eleikos, que significa probar, evidenciar. Prueba que convence a otro del error o culpa.
La idea es presentar evidencias que demuestren o produzcan convicción de aquello que está bajo consideración. La fe produce la evidencia o demuestra la realidad de las grandes cosas y promesas de Dios que no se ven o que son invisibles. A mí me gusta también la traducción de la nueva versión internacional, que dice la garantía de lo que se espera. ¿Por qué la garantía? Yo les preguntaría, ¿qué garantía tenemos de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué garantía tenemos de que Él realmente resucitó y que ascendió a los cielos? ¿Qué garantía tenemos de que lo que dice la Biblia es cierto? Yo no sé ustedes, pero yo me he topado con gente que me dice, mire, la Biblia, pues sí está bien, pero yo sé que en la época de Constantino, este cuate agarró la Biblia y la modificó a su antojo. Y él hizo los cambios que quiso ahí. Entonces, a saber si lo que ahí dice, que será la realidad. Hay otro libro por ahí que cayó en mis manos en una oportunidad y me puse a leerlo porque me pareció interesante, porque dice muchos datos de lo que eran los judíos y de lo que era la época de Jesús, y lo empecé a leer y me gustó toda la información que da. Sin embargo, cuando llega a la resurrección de Cristo, pues lo plantea como que hubo una luz y sí, que se movió la piedra y todo, porque no salió nada. Y ya no leí el segundo tomo, porque son como 7 tomos de ese libro, de ese escritor. Pero tengo entendido que en el segundo tomo él deja en el ambiente como que Jesús es un extraterrestre. Y bueno, si hablamos de Cristo, Cristo el Mesías, pues sí es un extraterrestre porque no pertenece a este mundo, pero Jesús nació, vivió, creció y murió como ser humano, como parte de este mundo. Entonces, pero a lo que viene es que pues nos meten dudas, nos confunden, nos pueden confundir si nuestra fe no está firme. Hermana Carol, dígame. Fíjese, hermano Walter, de que solo era en la versión NTV, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ok, sí, la evidencia también es una traducción. Pero el punto es, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿qué garantía tenemos de que eso es cierto? Y pues aquí lo dicen, nuestra fe es esa garantía. Si lo creemos, tenemos la garantía de que esas cosas van a pasar. Independientemente de lo que nos digan, independientemente de los ataques que pueda sufrir el Evangelio. Yo oí a un predicador decir, a mí si me invitan a un debate para ir a probar si lo que dice la Biblia es cierto o no, yo no voy. No porque no pueda defenderla, sino porque no vale la pena. Yo creo en eso, yo estoy seguro de eso, es mi garantía. No necesito convencer a nadie. Ya yo lo creo. También es importante saber entender que nuestra fe tampoco es una fe ciega. Porque hay quienes dicen que a los cristianos nos lavan el cerebro y que entonces tenemos que aceptar todo lo que nos dicen en la iglesia y creerlo sin ninguna evidencia. Hay evidencias, hay muchas evidencias en la Biblia. Para nosotros, la palabra del Señor, la Biblia, como cristianos evangélicos, es la principal fuente de lo que creemos. O sea, ni siquiera la principal, es la única fuente. Por eso, una de las 5 solas del Lutero es la sola escritura. Para nosotros, la escritura es la única verdad, la única fuente de lo que creemos. Entonces, esa es la garantía, pero si no tenemos fe, estamos en el aire, estamos a la deriva, no hay ninguna garantía porque cualquiera nos puede debilitar. Pero
cuando creemos, la fe es la garantía de lo que se espera. Entonces la fe puede ser muy complicada o muy sencilla. Simplemente la fe es creer, creer en Dios, creerle a Dios. Si le creemos a Dios, entonces ya pues se nos facilitan los otros requisitos que se mencionan aquí o las otras características de la fe. Dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Esto es muy interesante porque incluso en la universidad, en las escuelas, en los colegios, se nos habla de Darwin, de la evolución y de que somos el producto de una bacteria que evolucionó y que durante millones y millones de años fue transformándose hasta llegar a lo que nosotros somos ahora. De hecho, los científicos anteriormente pensaban que el universo había existido siempre, que no tenía principio. Después se han convencido de que sí, hubo un principio. Y ese principio, pues, es la creación. Conforme los científicos investigan más, entienden menos. Siempre la tarea del científico es tratar de explicar todas las cosas y de entender todas las cosas. Ya han estudiado el tiempo, han estudiado el espacio, han estudiado la gravedad. Y cuando creen que ya lo están entendiendo, pues sucede algo y se dan cuenta que no entienden nada. Eso ha pasado últimamente con la física cuántica. El mismo Einstein, cuando empezó a investigar y ver la física cuántica, hizo famosa una frase que dice, Dios no juega a los dados. Decía él, es que no puede ser que no podamos explicarlo, esto no puede ser cosa del azar. Y no es cosa del azar. Todo está tan perfectamente diseñado. Nuestro mismo ADN, cuando se estudia, es algo tan complejo, tan interesante. El universo es tan inmenso, tan complejo. Acaban de descubrir otra Tierra, ahora dicen que hay otro planeta gemelo de la Tierra y están entusiasmados porque, pues, si tiene las mismas características de la Tierra, lo más probable es que haya vida ahí, otra vida. Pero todo el tiempo están tratando y los que de verdad se han metido en serio a estudiar la física cuántica reconocen que no entienden nada, que cada vez entienden menos. Y que lo que creían que era el tiempo resulta que ya no es así, que lo que creían que era el espacio tampoco, ya no hay exactitud en nada. Creían que lo más chiquito era el átomo y ahora resulta que están los quantum y no sé qué cuántas cosas y que se comportan de una manera rarísima y que aparecen en un lado y de repente están apareciendo en el otro. Y cada vez los científicos están más confundidos, porque como dice la Biblia, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Y es tan sencillo, lo único que tenemos que hacer es creer que el universo fue formado por la palabra de Dios. El único que pudo haber sacado el universo de la nada fue Dios, por su palabra. Él dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Y así todo. Y tenemos la evidencia en Jesús. Jesús lo demostró. Él con su palabra convirtió el agua en vino. Él no fue a hacer ningún procedimiento raro ahí con el agua, simplemente la convirtió en vino. Él con su palabra multiplicó los panes y los peces, hizo tantos milagros con el solo poder de su palabra para demostrarnos que era el Hijo de Dios y para demostrarnos que Dios fue el creador. Entonces entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo invisible no provino de lo que se ve. No podemos ver todas las cosas que existen. No podemos ver el amor, tampoco podemos ver el odio, pero sabemos que existe. Y porque tenemos la evidencia. Lo mismo pasa con nuestra fe. Nuestra fe nos da la garantía de lo que creemos es una realidad. Nuestra fe nos da la garantía de que Cristo resucitó. Nuestra fe nos da la garantía de que lo que dice la Biblia es la verdad. Nuestra fe nos da la garantía de que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por medio de él. Y entonces ya empieza a mencionar a los
héroes de la fe que vamos a seguir viendo en los estudios posteriores. De hecho, les voy a mandar un pequeño ejercicio, un cuadrito ahí para que ustedes eh, lean con anticipación el pasaje que nos va a tocar la próxima semana. Y hay varias, van a haber tres casillas ahí. Una que dice, eh, pues, ¿cuál fue la actitud de estas personas? De Abel, por ejemplo, de Noé. Y qué fue lo que hicieron y cuál fue el resultado, cuál fue la recompensa. Les quiero que los lean, que llenen esos cuadritos y que la próxima semana entonces vengan preparados para poder compartir y poder discutir eso. Así pues participamos todos, avanzamos más y yo hablo menos y se me cansa menos la garganta. Entonces, pero empezando por los que están aquí. Abel dice, ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. El libro de Génesis, y aquí el escritor de Hebreos no nos dice con exactitud qué fue lo que hizo Abel que agradó a Dios. El punto es que lo agradó. Tal vez un detalle en Génesis es que dice que Caín ofreció una ofrenda del fruto de la tierra. Él se dedicaba a cultivar. Entonces agarró ahí del fruto de la tierra una ofrenda y se la presentó al Señor. Pero, perdón, Caín agarró del fruto de la tierra y se la presentó al Señor. Pero Abel dice que escogió las primicias, lo mejor de su ganado, las primeras crías, eso ofreció y eso fue lo que sacrificó al Señor. Entonces, da una evidencia de que lo que Abel hizo, lo hizo con amor, mientras que a lo mejor Caín lo hizo por salir del paso, o a lo mejor con algún interés de obtener algo de Dios, porque cuando vio que Dios había aceptado la ofrenda de su hermano con agrado, le dio envidia, se puso celoso, y por esa envidia y por ese celo fue y mató a su hermano. Cuando uno le da envidia o celos de otro es porque el otro está obteniendo algo que uno desea y que no tiene. Pues algo quería pedir Caín, y cuando vio que la ofrenda de su hermano había sido aceptada y la de él no, entonces le entró los celos y le entró la envidia. Pero, o a lo mejor, pues Caín dijo, bueno, voy a presentar esto, a ver si le agrada al Señor. Entonces eso no es fe. La fe es pues, realmente querer agradar al Señor, obedecerle al Señor, y lo vamos a ver aquí en el versículo 5, dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En otras versiones dice de haber caminado con Dios. Tampoco hay mucha información de Enoc, simplemente se sabe que era el papá de Matusalén, y dice en Génesis que Enoc vivió 65 años, y después a los 65 años tuvo a Matusalén, y después de eso dice, vivió 300 años o caminó con Dios 300 años, o sea, vivió los mismos días que tiene un año, ¿verdad? 365 días, solo que él vivió 365 años. Pero como que da la impresión de que en sus primeros 65 no caminó mucho con Dios, sino que hasta después de que tuvo a Matusalén, los siguientes 300 caminó con Dios. No sé, es algo que podría suceder, aunque no está claro ahí. Pero lo que sí está claro es que caminó con Dios. Y como caminó con Dios, agradó a Dios. Entonces, ¿qué significa la fe, mis hermanos? La fe significa obediencia. Y lo vamos a ver en los demás héroes o personajes que menciona Hebreos. Vamos a ver ese aspecto de la obediencia, especialmente en la próxima semana y las siguientes. Entonces, fe es obediencia y fe es agradar a Dios. Si tenemos duda de nuestra fe, preguntémonos, ¿estoy agradando a Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque si no estoy haciendo la voluntad de Dios, a lo mejor no le creo a Dios. Y si no le creo a Dios, pues tengo que dudar de mi fe.
fe, hermanos, es agradar a Dios. Y dice, el detalle que no mencioné, por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Esto es un poco extraño también, ¿verdad? Pero sabemos que la fe libró a Enoc de la muerte. Por su fe y por haber agradado a Dios, él no vio la muerte. Sin embargo, no libró a Abel. Abel murió. Entonces, hermanos, la fe no nos libra de las enfermedades. La fe no nos libra de la muerte terrenal. La fe nos libra de la muerte eterna. La fe nos da la certeza de que vamos a tener vida eterna. Aquí vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir. Bueno, hay dos personajes en la Biblia que no vieron la muerte. Uno Enoc y el otro Elías. ¿Por qué no vieron la muerte? Pues a lo mejor una evidencia que el Señor nos quiso dar de lo que va a pasar con los que estén o los que estemos vivos cuando Él venga. Porque dice que vamos a ser raptados, dice Pablo, los que estén vivos vamos a ser, nos vamos a encontrar con el Señor en los cielos. Pero los que están muertos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es totalmente ilógico, totalmente absurdo, totalmente increíble para el que no tiene fe. Un científico escéptico, díganle que esa persona que está ahí enterrada, que en poco tiempo se va a engusanar y se va a volver polvo, que va a salir con un cuerpo renovado. Eso en la mente de la ciencia eso no cabe, pero nosotros sabemos que vamos a tener un cuerpo más bonito que este que tenemos ahora, porque este nos miramos en el espejo y vemos que cada vez va más para abajo, ¿eh? Pero cuando resucitemos, ese cuerpo va a ser, hasta nosotros nos vamos a gustar, ¿verdad? Un cuerpazo, porque va a ser un cuerpo glorificado. Y lo creemos, y nuestra garantía es nuestra fe. ¿Quién va a creer que un montón de seres humanos van a salir volando como que fueran pájaros y se van a encontrar ahí en las nubes con Jesucristo? Mucha gente se ríe de eso, pero nosotros tenemos la garantía que nos da la fe de que las promesas del Señor son reales, de que su palabra es como ese sello de garantía que tienen muchos productos, ¿verdad? Que les ponen en la cajita para que no puedan violarlo. Esa es la palabra del Señor, es nuestra garantía. Lo que el Señor dijo, porque Dios es fiel y verdadero, Él no miente, Él no cambia de parecer, Él no se arrepiente, Él es fiel y verdadero. Entonces, probablemente el rapto de Enoc y de Elías hayan sido una muestra, una evidencia de lo que va a pasar con los que estén vivos o los que estemos vivos cuando el Señor venga. Pero si no sobrevivimos, no hay problema. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero, ¿por qué? ¿Quiénes van a ser raptados? ¿Quiénes van a resucitar primero? Los que agraden a Dios. Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué dice después? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si no creemos que Dios existe, podemos estar metidos en la iglesia todas las semanas, todos los días, podemos leernos la Biblia 50 veces en el año, pero no vamos a poder agradar a Dios, ya que para agradarlo tenemos que creer primero que existe. Y la otra cosa es que tenemos que creer que es fiel y que vamos a tener una recompensa que nos va a recompensar. Porque si creemos en un Dios inmisericordia, cruel, terrible para la ira, como dice ahí, pues no podemos agradarlo porque el miedo no nos va a dejar. Entonces, eso es lo que tenemos para hoy. Solo quiero terminar con este post que me gustó y que dice: la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Esa es la fe, mis hermanos. Creemos lo que no podemos ver. No podemos ver al Señor,
sabemos que está a nuestro lado. Yo por lo menos nunca lo he podido ver, pero sé que ha estado a mi lado muchas veces, muchísimas. La palabra del Señor dice que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí está Él. No podemos verlo, pero seguramente está en medio de nosotros, agradándose de que estamos estudiando su palabra y que estamos confiando en sus promesas. Entonces, vemos lo invisible, creemos lo increíble, lo que para otros son locuras, tonterías, estupideces, para nosotros es real, para nosotros es la verdad. La palabra del Señor es locura a los que se pierden, pero para los que creemos es una garantía, es una promesa, es la vida eterna. Y viendo lo invisible, creyendo lo increíble, sabemos y tenemos la garantía de que vamos a recibir lo imposible. Así que hasta aquí me dio la voz. Creo que más o menos hicimos el tiempo y pues agradezco el que me hayan aguantado con este problema de mis gallos. Aquí los hermanos Castillo dice que se les acabó la señal, pero bueno. Comentarios, hermanos, preguntas. Tenemos un par de minutitos todavía. ¿Todo bien? Bueno, si no hay entonces, y si el Señor lo permite, y si no nos hemos ido con Él en las nubes, la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal, vamos a seguir con los demás héroes de la fe del libro de Dios. Que descansen entonces, feliz noche. Feliz Feliz noche, que Feliz siga noche. mejor, que Dios los sane. Sí, sí. Muchas gracias. Ujú. Muchas Que se gracias. sienta Feliz mejor. noche, que Dios los bendiga.